Amén, hermanos. Una nueva oportunidad, un nuevo privilegio de poder estar poniendo la palabra del Señor. Otra vez la responsabilidad de lo que esto significa conlleva, por supuesto, un nerviosismo. Sí que pido de su misericordia, de su atención. No porque voy a hablar yo, sino porque vamos a exponer la palabra de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a orar. Les invito a que puedan cerrar sus ojos. Padre Santo, queremos que puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, deseamos, Señor, anhelamos escuchar tu palabra, animándonos, exhortándonos, Señor. Queremos, Padre, que esta sea la oportunidad que tanto hemos deseado durante la semana, Señor. Padre, te quiero pedir por mí para que tú me puedas ayudar a ser fiel a tu palabra, Señor. A ser claro, Padre. A que puedas controlar mis emociones, mis sentimientos, Señor, y que me puedas ayudar a solo ser fiel a lo que ya está revelado, Señor. Te pedimos que tú guíes este tiempo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. La semana pasada, hermanos, comenzamos a estudiar la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna. Con esto continuamos con la serie de predicaciones acerca del Apocalipsis y vamos a hacer un pequeño resumen de la predicación anterior. Recordemos primero que vimos el contexto de la ciudad. Su nombre era Mirra, ¿cierto? Era la ciudad más bella de Asia, la flor de Asia, la corona de Asia. Esmirna la Dorada se le llamaba. Era una ciudad puerto, por lo tanto era una ciudad una metrópolis comercial. Uno de sus mayores productos era la mirra, de ahí su nombre, ¿verdad? Esmirna, mirra, que se usaba para hacer perfumes, embalsamar cadáveres, en fin. Y era un producto muy caro. La ciudad era muy rica. Era una de las ciudades, se decía que era la ciudad más segura para poder hacer negocios, transacciones. Y por supuesto los ciudadanos eran muy ricos, tenían acceso a un montón de bienes, complacían sus necesidades, sus deleites, en fin. Y diríamos entonces de la ciudad que era la regalona también del Imperio Romano, porque fue la primera ciudad que le entregó su fidelidad a César. Fue la primera ciudad que construyó un templo a la diosa Roma. Fue la primera ciudad que impulsó la idea de que César era no solo un hombre, sino que era Dios mismo, era un Dios. Y en ese contexto también vivían judíos, hablamos de los judíos, ¿verdad?, que tenían gran influencia dentro de la ciudad. Quizá, y lo más lógico, por sus recursos económicos, se dice que en una oportunidad con la idea de embellecer esta ciudad, que ya era bella, pero con la idea de embellecerla, ellos dieron 10.000 denarios a la ciudad. Y recordemos, ¿verdad?, que un denario era el sueldo diario de un agricultor. Pero los judíos, solo para embellecer a esta ciudad, entregaron 10.000 denarios a las autoridades. Por lo tanto, ellos tenían una gran influencia dentro de la ciudad. Y en medio de todo esto estaba la iglesia de Esmirna. Estaban nuestros hermanos siendo perseguidos, hostigados, llenos de carencia, pero eran fieles al Señor. Al punto de que Cristo no presenta absolutamente ningún reproche para esta iglesia. Vimos el punto A de los 4 que yo enumeré, que eran las credenciales del autor, es decir, de Cristo, cómo Él se presenta a la iglesia. Y la mejor forma que tuvo para presentarse, o que eligió, para presentarse al Señor, no pensando en Él, porque Él se podía haber presentado como Él quisiera, pero sí pensando en consolar a su pueblo, fue presentarse con todo su señorío, su autoridad, su dominio, su poder, el control de todas las cosas, con su propia victoria, la cual había vivido en su propia carne, diciendo: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y que hoy vive y vivió. El gran yo soy del Antiguo Testamento, ¿cierto? Jehová, es decir, Dios mismo, era quien iba a dirigirse a su iglesia. El que estuvo muerto, es decir, Cristo, muriendo por los pecados, pero que volvió a vivir, es decir, quien venció a la muerte y quien tiene en sus manos el poder de la muerte y del Hades, es el que
se iba a dirigir a su iglesia. Esto, por supuesto, causaba un sentir de tranquilidad, de confianza, consuelo, de victoria y de esperanza para los creyentes que estaban en medio de este contexto. Ahora, ¿qué quiere decir entonces el autor? Cristo mismo, Dios mismo, el gran yo soy, como decíamos, del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Él quiere decir a su cuerpo en la iglesia de Esmirna? Y leamos entonces, hermanos, los versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos del 8 hasta el 11, primero para leer la carta completa y después vamos a ver lo que quería decir el autor, Dios mismo, a su iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios mismo? Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Los cristianos en los tiempos apostólicos se gozaban al recibir las cartas de los apóstoles. Imaginémonos nosotros recibiendo una carta de Pablo, de Pedro, exhortándonos, animándonos, en fin. Pero la carta que recibía la iglesia en Esmirna no era un apóstol, era el mismo Señor Jesucristo entregando estas palabras a su iglesia. Todos atentos, quizás escuchando a quien está dando lectura de la carta. Y Cristo, dijimos, el gran yo soy, Dios mismo, le dice a su iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y hoy nos vamos a enfocar en este versículo, y de acuerdo al orden de los puntos que encontré en la carta, hoy veremos el segundo, que es el conocimiento del autor, es decir, el conocimiento de Cristo. El versículo 9 comienza diciendo: yo conozco tus obras. Es decir, el autor, Cristo mismo, conoce las obras de su pueblo. Dios es quien conoce absolutamente, hermanos, todas las cosas. Él conoce las obras de su iglesia en lo general, como también, hermanos, en lo individual. La iglesia no es más de lo que son sus miembros en lo individual. No existe algo místico o algo invisible que una de alguna u otra forma a la iglesia. Me explico, la iglesia no es algo abstracto a la realidad de lo que son sus miembros. Tampoco la iglesia es el edificio, ¿cierto? Eso es algo básico que todos debemos saber. La iglesia eres tú, hermano, y soy también yo. Y Dios conoce las obras de su iglesia. Si hay pecado en un miembro de la iglesia, Dios lo conoce. Y si hay pecado en un miembro de la iglesia completa, hermanos, está en pecado. Si hay pecado, hermanos, en tu vida, aunque sea en lo más profundo de ti, ante el Señor tú estás absolutamente desnudo. Y ese pecado, hermano, va a traer problemas serios y reales a tu hermano, a tu iglesia. El Señor conocía las obras de la iglesia en Esmirna y sin embargo, como Él conocía las cosas, hermanos, sin embargo, no encontró nada o no les reprochó absolutamente nada, ni siquiera a un miembro del total de hermanos. Jesús, el autor, quien ya se identificó como igual a Dios en todos los atributos que vimos, poder, soberanía, eternidad, en los versos 8, ¿cierto? Aquí también Él se hace igual a Dios, diciendo: yo soy el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. ¿Cuál es este conocimiento, hermano? ¿O qué tan profundo es este conocimiento de Cristo, del Cristo resucitado? Quiero que vayamos al Salmo 139.
y podamos ver cómo el salmista se maravilla de este conocimiento de Dios. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, ante este Dios es al que tú y yo estamos presentes, hermano. Al Dios, hermanos, que te conoció en el vientre de tu madre, y que no solamente conoce tu pasado, también conoce tu futuro, hermano. Y este Dios maravilloso es quien actúa en nuestro presente, hermanos. Y Él es quien escribe a su iglesia. Las obras que Él conocía eran obras de fe en Cristo Jesús, ya que solo en Él podemos ser aceptados ante Dios. Por supuesto que quizás la iglesia tenía pecado, hermanos. O sea, nadie es perfecto a excepción de Cristo. Pero gracias a aferrarse a la cruz de Cristo, hermanos, los hermanos de Esmirna hallaron la alabanza del mismo Dios ante ellos al no reprocharle absolutamente nada. Las obras eran causa para recibir persecución de parte de los romanos. Eran los motivos contundentes para que los judíos levantaran falso testimonio ante nuestros hermanos allá en Esmirna. Dice el texto: yo conozco tus obras. La vida de un verdadero discípulo de Cristo, hermano, estará siempre, pero siempre será causa de persecución. Si quieres ver una marca real de Cristo en tu vida, es porque el mundo te va a aborrecer. El mundo no va a amar las cosas santas. El mundo va a aborrecer las cosas santas. No se trata de que estemos buscando el odio del mundo, pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, el mundo va a aborrecer lo santo. Si eres rechazado, hermano, por no actuar y pensar como el mundo, gloria a Dios, ¿cierto? Pero si te acomodas, hermano, al mundo, si deseas al mundo, si el mundo está tomando un brillo especial ante tus ojos, terminarás, como lo hemos comentado, como Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Colaborador de Pablo, pero después el mismo Pablo dice que él terminó amando más las cosas de este mundo. Entonces, el Señor conoce las obras de la iglesia en Esmirna. Y el versículo nos habla de tres cosas también, o de tres circunstancias que estaba atravesando la iglesia. Vamos a leerlo. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver entonces a qué
se refiere la palabra cuando dice tu tribulación y tu pobreza. El Señor les habla de manera general, pero también se dirige de manera totalmente tierna, hermano, a cada miembro de esta congregación, diciendo: yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. Yo te conozco, yo soy tu Padre. El Señor hace de este mensaje algo personalizado para cada miembro también de la iglesia. Quizás pensando en que si bien la comunidad está reunida y unánime en un mismo sentir que es Cristo, va a llegar el momento en que cada uno de ellos va a ser apartado a su celda, ¿cierto?, a su martirio de manera individual. Y el Señor dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Quien desea servir a Cristo, ¿cierto?, lo habíamos comentado, y agradarlo, sufrirá persecución. El estar de Cristo significa persecución. O sea, el Señor dice la palabra, ¿cierto?, si conmigo están haciendo esto, o sea, imagínense qué va a pasar con ustedes. Segunda Timoteo 3:12 nos dice: y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tú puedes vivir piadosamente, hermano, por una obra social. Tú puedes vivir piadosamente, hermano, por lo que se te ocurra. Y lo más probable es que quizás no haya persecución. Pero cuando tú levantas la bandera del cristianismo, vas a tener persecución, en mayor o en menor grado. La palabra tribulación es la palabra thlipsis. No sé si lo pronuncié bien, lo traté de pronunciar lo mejor que puedo, hermano. Thlipsis, que es del griego, y quiere decir vivir bajo opresión, vivir en estrechez, apretujar algo de donde no se puede escapar. Es como estar en constante presión. Y es como estar, hermanos, en constante presión y de manera continua, Así vivían nuestros hermanos en Esmirna. Esta era su real condición. Los ciudadanos los perseguían con este ánimo, con este énfasis, y vivían en un constante hostigamiento. Y también el Señor dice: yo conozco tu pobreza. Es decir, aparte de la tribulación, debemos sumar la pobreza. Y la pobreza con la tribulación, por lo general, van de la mano, hermanos. Cuando hay tribulación, va a haber carencia, va a haber pobreza. Las puertas se cierran. Hoy en día ser pobre comúnmente lo asociamos quizás con un grupo de personas que no tienen dinero para complacer sus placeres, valga la redundancia, ¿cierto? Quizás nosotros, cuando vemos que tenemos el mismo refrigerador desde que nos casamos hasta la fecha, tenemos la misma cama, la misma ropa siempre, con unos hoyitos por ahí, chuta que estoy pobre, ¿cierto? Oye, ¿vamos a comer? No, es que no puedo, porque no me alcanza. Solo va a pagar la luz, el agua y la comida, y no me alcanza para nada más. Estamos tan pobres, Señor, ayúdanos en esta pobreza. Pero la pobreza, hermanos, que estaban viviendo nuestros hermanos en Esmirna era la pobreza extrema. La palabra griega es toheia, y es estado del que no tiene absolutamente nada, que carece de todo, incluido, hermano, sus gastos o las cosas básicas de la vida. Esta pobreza es la que el mismo Señor Jesús comentó cuando dijo: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, ¿cierto? En Juan 6:20. Santiago dice, también en alusión a esta pobreza, que Dios ha escogido a los pobres de este mundo, ¿para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió. También en Hebreos encontramos que los creyentes eran despojados de sus bienes, casas, trabajo, herencia, en fin, por la causa de Cristo, y ellos quedaban realmente pobres. Entonces tenemos el contraste de la gran Esmirna, la dorada, ¿cierto? Los judíos simpatizando con las autoridades, entregando 10.000 denarios solo para embellecer a la ciudad. Y tenemos el otro extremo, a los creyentes muriendo literalmente de hambre. La esperanza preciosa que podemos ver en la palabra es que la Escritura jamás dice bienaventurados los ricos.
Y no es que la Escritura esté haciendo una preferencia por los pobres o que nos llame a ser pobres de esa manera, sino que la Escritura siempre ha tenido un foco diferente, por decirlo de alguna forma, de protección, de consuelo, de esperanza y de cuidados para con los pobres. Sobre todo si se trata del pobre por la causa de Cristo. Algunos decimos, tú no sabes, ¿cierto?, cuál es mi problema. Tú no sabes cuál es mi problema, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Sin embargo, hermanos, Dios sí sabe cuál es tu problema. Él es quien importa que sepa cuál es nuestra carencia, cuál es nuestro problema. Él sí sabe de nuestras lágrimas, ¿cierto? Él sí sabe de las injusticias que vivimos en nuestros trabajos, quizás en la universidad. Él sí sabe de los desprecios que la sociedad nos está haciendo por la causa de Cristo. Él sabe de nuestro dolor, incluso en nuestro núcleo familiar, por la causa de Cristo. Yo conozco tus obras. El Señor conoce todo. Él es quien te va a brindar la ayuda y el socorro necesario en esos momentos de tribulación. Y esta era la condición, hermanos, de los creyentes en Esmirna. Sufrían una total carencia absolutamente de todo, como les decía, incluso de las cosas básicas. Sus hijos se cuenta que morían de hambre. Sus madres tenían a su hijo en brazos y los niños morían de hambre. Esa era la pobreza. Cuando los barcos traían comida desde Alejandría al puerto y a veces no llegaban, simplemente los pobres de esa ciudad morían de hambre. Quizás tenían que sacar basura de la comida o compartir la comida con los perros y morían de hambre por la causa de Cristo. Además de esto, eran perseguidos, ¿cierto? Eran quemados vivos, eran devorados por fieras, eran humillados. Todo esto por Cristo. Aún así, no negaron, hermanos, jamás la fe en Cristo. Aún así, levantaron la bandera del Evangelio en medio de la tribulación y de la pobreza. Y aún así, hermanos, adoraron con sus vidas al Señor, quien los había salvado. No dejaron de creer. Y en medio de esta pobreza, el Señor les dice, entre paréntesis lo podemos ver acá, pero tú eres rico. Suena un poco extraño, o sea, ¿cómo yo voy a ser rico? Y no es un error de traducción el que nosotros vemos en la Escritura y vamos a empezar. No, hermano, el Señor le está diciendo, pero ustedes son ricos, pero ustedes son verdaderamente ricos. Los cristianos en Esmirna eran efectivamente ricos, porque nosotros podemos tener todos los bienes del mundo, podemos vestir como queramos, hermanos, podemos comer lo que queramos, satisfacer todos nuestros placeres, disfrutar del bien que queramos, hermanos, ser aplaudidos por el mundo y reconocidos por el mundo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Puedes decir, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Sin embargo, el Señor te dice, como vamos a ver después en la iglesia de la Odisea, el Señor te dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A favor de quienes están totalmente pobres, en total necesidad, en total escasez, quienes están sufriendo por la causa de Cristo, siendo perseguidos y están en tribulación, a favor de ellos podemos decir que para el mundo puedes no tener absolutamente nada, pero si tienes a Cristo, hermanos, lo tienes todo. Eres verdaderamente bienaventurado, eres verdaderamente rico. Los creyentes en Esmirna entonces fueron fieles y esta verdad la creyeron. No recibieron cuestionamiento por parte de Cristo, pudiendo Él haberles refregado una buena reprensión para que ellos se volvieran a alinear, como lo vemos en la mayoría de las otras cartas, a excepción de Filadelfia y Esmirna. Sin embargo, el Señor les dice, ustedes han sido fieles y adicional a esto, ustedes son ricos. Los alienta en medio de la prueba.
pueden morir en la miseria más profunda, hermanos, pero ellos iban a estar en la gloria, en donde el Señor mismo iba a consolar sus lágrimas. Vamos a Apocalipsis 21, del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién las estaba diciendo? Dice el versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es la promesa, hermanos, que tenían los creyentes en Esmirna. Y esta es la promesa, hermanos, que tú y yo también tenemos por padecer por la causa de Cristo. El mismo Dios, Cristo Jesús resucitado, el gran yo soy, el primero y el último, enjuagará nuestras lágrimas. Había otro factor, hermanos, que estaban viviendo, que tenían nuestros hermanos, en Esmirna, en tribulación, en pobreza, y eran los judíos, ¿cierto? Recordemos que existía un grupo de enemigos del Evangelio también en la ciudad de Esmirna. Ellos hostigaban constantemente, eran especialistas en hostigar a los creyentes, y usaban, por supuesto, sus artimañas, su roce social quizá, la manipulación con verdades a medias, que a la larga es una mentira, para perseguir a los creyentes y llevarlos hasta la muerte. Dice el texto: yo conozco tus obras, ¿cierto? Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, acá vamos a ver dos cosas. Primero, la blasfemia de estos que se decían ser judíos, que se decían ser pueblo de Dios. Y también vamos a ver lo que realmente eran, sinagoga de Satanás. En Isaías, capítulo 29, no lo busquen, hermanos, versículos 18, capítulo 32, versículos 3, capítulo 35, versículo 5, capítulo 42 y 7, en fin, nosotros vemos que el Mesías del pueblo de Israel, el Cristo en griego, ¿cierto?, debía hacer muchas cosas para que el pueblo pudiera reconocerlo como tal. Él iba a hacer que los sordos escucharan. Él iba a hacer que los ciegos pudieran tener vista, pudieran ver. Los mudos hablarían o iban a cantar incluso. O sea, el milagro no solamente era que iban a hablar, sino que iban a cantar los mudos. En fin, y Jesús realizó estos milagros. En Jesús se cumplió la profecía que los judíos conocían. Él cumplió la palabra de Dios en su propia carne. Dios había venido al mundo, sin embargo, los judíos atribuían estos milagros ¿a quién? Al demonio, ¿cierto? Él decían: este hace esto en nombre de Belcebú, es decir, en nombre de Satanás o de los demonios. Los judíos no solo tenían como enemigo a los creyentes de la iglesia, es decir, ellos no solo estaban atacando a los creyentes de Esmirna, sino que ellos estaban atacando al mismo Dios, al Creador, al Omnisciente, al que todo lo sabía. Ellos estaban atacando a Dios mismo. Jesús, ¿cierto?, ya lo dijimos, es Dios, y Él es el primero y el último. Así se presenta en la carta. Él es el Mesías prometido, el Salvador del verdadero Israel. Mateo 11, por favor.
Mateo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Perdón, 7. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y veis. Los ciegos entonces ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo ¿en quién? En mí. Es decir, Cristo está diciendo: yo soy, díganle a Juan, si tiene dudas, díganle que todo lo que se dijo de mí se está cumpliendo. Yo soy el Mesías prometido, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador. Entonces, solamente hasta ahí, hermano, el 7 no. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, en Jesús que de manera humilde los creyentes en Esmirna lo reconocían como tal. Los creyentes en Esmirna vivían para este Salvador, sabiendo también que Él había muerto y que ahora había resucitado también para su pueblo. Sin embargo, los judíos, hermanos, en quienes fue confiada la promesa, como lo vemos en Romanos 3, versículo 2, ellos no lo aceptaron como tal, ¿cierto? Ellos decidieron ir en contra de sus enseñanzas, de su persona, es decir, ir en contra del mismo Dios. Y esto es una blasfemia. Es a esto a lo que se refiere el Señor con la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice Simón Kistemaker, no sé si está bien pronunciado: conocer la verdad acerca de Dios y negarla a propósito es una blasfemia. Conocer la verdad acerca de Dios y negarla a propósito es una blasfemia. Entonces, al rechazar a Jesús como Mesías, como Señor soberano, estaban rechazando al mismo Dios. Y al reconocer que Jesús era el Mesías, estarían diciendo que Dios era Cristo. Sin embargo, ¿verdad?, ellos se enfurecieron, se llenaron de calumnias, de mentiras, y empezaron a perseguir a los creyentes usando siempre la misma tónica o la misma fórmula. Sin embargo, los creyentes, hermanos, en Esmirna eran bienaventurados. Dice Cristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los judíos verdaderos, entonces, hermanos, no son quienes tienen sangre judía en sus venas, ¿cierto? Tampoco la ascendencia israelita, sino que los judíos verdaderos, el verdadero pueblo de Dios, es quienes han sido llamados por Dios, han sido confrontados a la cruz de Cristo y que por gracia han sido salvados de la condenación eterna. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. Los demás son hijos del diablo. Dice Juan capítulo 8, 37 y 44, y lo vamos a leer. Dice: sé que sois descendientes de Abraham. Yo sé que ustedes son efectivamente descendientes de Abraham, le decía el Señor Jesús a los judíos, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. ¿Quién era ese Padre? El diablo. El diablo. Dice el Señor: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y ese padre efectivamente era el diablo. No encuentro el versículo, hermano, se me perdió. 44. Dice: vosotros sois, claro,
vosotros sois. Vamos a leer desde el versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, los judíos que estaban en Esmirna, efectivamente, eran judíos de raza, ¿cierto? Eran puros en cuanto a su ascendencia quizás, pero ante el Señor y ante Cristo, que viene a ser estorbo para ellos, eso no significaba absolutamente nada, nada. El segundo punto es lo que realmente eran, ¿cierto? Y el Señor lo llama sinagoga de Satanás. Y la religión judía gozaba de permisos para poder practicarse dentro del Imperio Romano, ¿cierto? Gracias a lo que era conocido como, gracias a que era conocida como una de las religiones lícitas que el Imperio Romano permitía, a la cual se pudiera hacer culto de ellas. Pero después del año 70, después de la destrucción del templo, los judíos comenzaron a perseguir de manera, podríamos llamarlo, más fuerte a la iglesia de Cristo. Y la mayor acusación era, ¿cuál? Que los creyentes no reconocían a César como Señor. Esa era la acusación, o podríamos decir, la versión oficial. O sea, este grupito que está acá, a ti, Señor César, no te reconocen como César. Entonces hay que eliminarlos, porque tú eres el Señor, tú eres Dios, decían los ciudadanos de Esmirna. Y los judíos, por supuesto, alimentando esto, es que se aprovechaban y traían a los creyentes ante las autoridades. Al perseguir a la iglesia y ocupar armas como la mentira, los judíos que participaban en esto eran verdaderos enviados de Satanás, eran los apóstoles de Satanás. Dice también Simon Kistemaker, ¿no? Kistemaker. Los judíos que falsamente acusaban a los seguidores de Cristo y a propósito los oprimían eran de hecho agentes de Satanás, que se habían convertido en el dueño de su sinagoga. Es decir, Satanás se había convertido en el dueño de la sinagoga de estos judíos. Esto no quiere decir que todos los judíos rechazaran a Jesús y que Satanás se hubiera apoderado de todas las sinagogas. En la provincia de Asia, Jesús describió a Esmirna y a Filadelfia como lugares donde Satanás instigaba en las sinagogas locales a la blasfemia y a la mentira. También en estas dos ciudades había iglesias a las que Jesús alabó sin pronunciar ni una palabra de reproche o corrección. Concluye él diciendo: en verdad que en los lugares más oscuros es donde la luz resplandece con más brillo. Este comportamiento, hermanos, o esta forma de levantar falso testimonio no era nueva. Nosotros la podemos ver claramente en el proceso que se siguió contra el Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz. Lo podemos ver también en Antioquía, en Hechos 13:50, en Ícono, en Hechos 14:2-5, en Listra y también en Tesalónica. Ahora, para terminar este punto, este comportamiento por supuesto que es total y absolutamente aborrecido por Dios. Proverbios 6, por favor, hermanos. Proverbios 6 nos habla de esto. Dice 6 cosas, Proverbios 6, versículo 16 al 19. Proverbios 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Recordemos, hermanos, cuando el mártir Policarpo iba a ser quemado, los primeros, cuenta la tradición,
que acumularon leña para encender la hoguera fueron los judíos. Fueron los judíos. Los judíos gozaban, hermanos, y se enorgullecían al llamarse la Asamblea del Señor, la congregación de Jehová o del Señor. Esto lo podemos ver en Números en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, y conforme a su actuar, a la blasfemia que ellos estaban llevando a cabo, rechazando a Cristo, el Señor, de manera irónica, pero también directa, los llama. Ustedes le dicen, no son asamblea del Señor, ustedes son la asamblea del mismo diablo. Eso es lo que el Señor está diciendo de estos judíos. Eso es lo que el Señor está diciendo de quienes van, como decía, ¿verdad?, recién la frase, de quienes conocen la verdad, pero la rechazan con su actuar. Conclusiones entonces, hermanos, para terminar. El Señor conoce todo, pero absolutamente todo cuanto hacemos, sentimos y pensamos. Nada se va de su conocimiento, absolutamente nada. Él conoce tus obras, ¿cierto? Él sabe cuáles son verdaderamente los deseos de tu corazón. La tribulación era la presión constante por la cual los creyentes debieron, ¿verdad?, acostumbrarse a vivir ahí en Esmirna. Pero también, hermanos, es la presión constante con la cual nosotros debemos acostumbrarnos a vivir, que quizás ahora se nos ha hecho un poco más fácil. El creyente que está siendo amado entonces por el mundo no va a sufrir persecución, pero el creyente que está amando a su Señor, a Cristo, va a vivir persecución. 3. La pobreza que vivían los creyentes era un fruto que los mantenía en total dependencia de su Señor. Ellos podían verse y reconocer que eran pobres, ¿cierto? Pero esto los llevaba inmediatamente a depender solamente del Señor y a creer en la promesa y en la esperanza de que algún día estarían con su Señor y serían realmente ricos, en el sentido de que estarían completamente en la gloria del mismo Dios. Decíamos que se puede ver a alguien totalmente desprovisto y carente, pero si este hombre o esta mujer tiene a Cristo, lo tiene absolutamente todo. Los judíos se hacían llamar pueblo de Dios y se enorgullecían de esto. Sin embargo, el Señor los llama asamblea de Satanás. Y este rechazo, hermanos, se manifiesta en la persecución que ellos ejercían para con los creyentes. Y podemos resumir entonces o concluir su actuar en 3 puntos. Levantar falso testimonio, presentar testigos falsos y pedir la muerte de dicho acusado ante las autoridades, y por último gozar con la sangre que se derrama de los creyentes. Quienes conocen la verdad del Evangelio, hermano, y la niegan con su actuar, quienes conocen, repito, la verdad del Evangelio de memoria, incluso la pueden predicar de memoria, pero que la niegan con su actuar, hermanos, ellos, hermanos, son realmente sinagoga de Satanás. Conocer la verdad acerca de Dios y negarla a propósito es una blasfemia. Y por último, hermanos, el primero y el último, ¿cierto? Credenciales del autor. Quien estuvo muerto y vivió, el Señor de señores, y quien tiene total poder, es quien conoce a su pueblo y quien está guiando a su pueblo. No importa la prueba por la cual estés pasando, no importa lo que debas dejar, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra fortaleza. Vamos a finalizar, hermanos, leyendo el Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal.
Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según tu iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre nuevamente, verdad? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, gracias te damos por el testimonio de esta iglesia, que aferrada a Cristo pudo vivir la tribulación más dura, la pobreza extrema, las acusaciones, los falsos testimonios, Dios, la misma muerte, y que nos anima a nosotros, Señor, en nuestro contexto actual, a vivir, Padre, con las libertades que tú nos has permitido, glorificando tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a temerte en todo a ti, Señor, y no a lo que el hombre puede hacer. Y ayúdanos, Padre Santo, a seguir creciendo como congregación, pero también en lo individual, Señor, sabiendo, Padre, que tú conoces todas las cosas. Te pedimos que tu palabra pueda hacernos crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.